que habitualmente nos visita aquí en Radio Rosario Clásica, no viene al estudio, pero lo hacemos por Zoom, y el autor de un libro que evidentemente es apasionante, sin lugar a dudas. Estoy leyendo, no tengo el PDF. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ambos? Ahí nos está mostrando Alex el Biblia. ¿Cómo Muy estás, bien. Nora? Hola, Mirá, ¿cómo estás? Muy bien, ahí estamos. Muy bien. este es nuestro bebé. Bueno, a ver, ¿cómo empieza? Si bien estoy leyendo el material que me han mandado, pero ya que los tengo a ustedes, vamos a contar cómo empieza. ¿Qué tal, Daniel? Encantada de conocerte. Un gusto. Antes de comenzar la nota, vamos a decir que este libro, del que vamos a hablar ahora, se presenta en la Feria del Libro el día 8 de mayo, en la sala icónica de Rodolfo Walsh, que realmente la Feria Internacional del Libro, que va por la número 50. Yo quiero decirles que antigüedad y que prehistórica, pero cuando yo estudiaba ahí en Derecho en Buenos Aires, en la UBA, hace añares, eran las primeras ediciones y no iba tanta gente, no había tanto movimiento. Se hacía ahí al lado de la facultad, obviamente. Bueno, quería contar esa anécdota, que estábamos todos muy inquietantes, ¿no? Era inquietante la aventura de tener una feria del libro en ese momento, y ya después de 50 años obviamente se ha impuesto y es un éxito, ¿no? Para todo el país. Bueno, a ver, qué momento para presentar este libro, ¿no? Porque estamos en un contexto realmente ideal para esta temática, ¿no le parece? Sí. Así es. Sí. Permitime, Daniel, presentarte a la audiencia de Nora, que siempre es tan amplia y tan sorprendente, porque tus programas, Nora, se escuchan en lugares insólitos. Sí. Insólitos. No. Yo le decía a Daniel, ellos están en Santa Fe, pero bueno, nosotros en Buenos Aires, Daniel en Brasil, en San Pablo, y es una magia realmente, una verdadera magia. Sí, la tecnología sí, yo estoy fascinada. El otro día nosotros estamos difundiendo las cantatas del domingo y resulta que recibimos mensajes de Cambridge, del sur de la Argentina, de Roma, y eso nos pone felices. ¿No? Es increíble. Claro, Entonces, lo global. La historia de este libro en particular que acaba de salir empezó con unos intercambios que teníamos con Daniel. Yo voy a contar desde mi lugar de agente, amigo del autor y amigo del tema, y él va a hablar de lo más medular, ¿no es cierto? Pero para mí fue una enorme sorpresa, porque a Daniel Kriner yo lo conozco hace muchos años y en verdad no sabía que se dedicaba a los estudios históricos, sociales, religiosos, y de la manera, es decir, era un tema de conversación más, y de un día para otro nos pusimos a charlar y resultó que el hombre escribía y venía escribiendo y leyendo materiales de la Biblia, y no solo eso, sino que quería, tenía la codiciosa, la ambiciosa idea de discernir qué había de verdad en tantas historias de la Biblia y qué era solamente lo religioso. Y en verdad que yo, que trabajo con tantos escritores, me quedé boquiabierto, Nora, porque tremendo desafío, ¿no? Tremendo, porque todos conocemos mal que mal las historias de la Biblia, algunos más creyentes, otros no. Yo soy de origen judío, pero no muy practicante, y a veces conozco más del Nuevo Testamento que del Antiguo, ¿no? Como son estas cosas. Y afortunadamente, por ejemplo, este año ha coincidido la Pascua judía con el Pesaj. Exacto. Está muy cerquita. Exacto. ¿No? Sí. Y podríamos hablar un montón sobre eso. Pero que sea sobre el libro sagrado, haya alguien, en este caso Daniel Kriner, hecho una relectura, no una reinterpretación, pero sí una relectura tan clara, tan didáctica y tan curiosa al mismo tiempo. A mí me fascinó y lo fui acompañando en casi todas las etapas, desde los primeros borradores hasta esto, que es el momento del lanzamiento, que nos
pone muy felices. Claro, ¿no? claro. Aparte, insisto. Desde la agencia, ¿no es cierto? Desde AYESA, nuestra agencia Sí, sí, de autores que vos ya conocés. seguro que la hemos mencionado, por supuesto, lo seguiremos mencionando siempre aquí. Lo que pasa es que a mí me llamó la atención porque justo en estos momentos que se está produciendo una guerra, más allá de las otras guerras simultáneas, en la que se la justifica por cuestiones religiosas, ¿no? Qué sé yo, o territorios que se invaden, por ejemplo, los territorios de Cisjordania, donde la población israelí reivindica la expansión geográfica, ¿no? Reivindica el periodo de expansión del rey David. Exacto, y Salomón, Sí. ¿no? De los dos reyes. Sí, Los como dos si reyes. tuvieran derecho histórico sobre eso, ¿no? ¿Y usted qué piensa? Muy interesante, ¿no? Porque Irán es una de las pocas teocracias y originalmente el judaísmo surgió como una teocracia. Entonces, tenemos ese punto también. Entonces, la teocracia está presente desde hace 2000 años, no, 2000 años antes de Cristo, ¿no? Y Egipto también era de alguna forma una teocracia. Entonces, sí, es un tema interesante. Otro tema muy interesante es el tema del universalismo y nacionalismo, ¿no? En estos últimos años, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue hacia un universalismo, que era lo que trajo Pablo de Tarso. Pablo de Tarso expandió el cristianismo por una visión universal. Dijo, no, ok, nació Jesús, llegó el Mesías, eso no es solamente judío, el Mesías es del mundo. Y no vamos a obligar a todo el mundo a que cumpla los ritos judíos de circuncisión, de comida kashrut, vamos a universalizarlo. Entonces, y este tema también de universalización y nacionalismo está muy presente en esta guerra. ¿Por qué decide escribir esto? ¿Cómo es el origen de esta pasión? Yo de chico tenía varios libros, mi papá tenía una biblioteca interesante donde tenía las obras de Flavio Josefo, y yo siempre tuve el interés de descubrir qué había realmente de verdad, ¿no? Para mí era un choque escuchar por un lado las historias bíblicas y yo tenía siempre una visión más científica, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Y con este libro lo que conseguí es amigar las dos cosas, porque la Torá dejó de ser un cuento fantástico, casi infantil. No, realmente hay tesis históricas que están presentes en la Torá y que se puede hacer una relación entre la historia y la Torá de forma relativamente fácil. Por supuesto, cuando más antigüedad hay, más mito hay. Claro. A medida que nos vamos acercando, va apareciendo más realidad histórica. Claro. Hay un caso muy interesante, parecido que tiene que ver con lo que yo escribí, que es el caso de el cuento de Homero, la Ilíada. En la Ilíada, sí. Durante mucho tiempo se pensó que el cuento de Homero era absolutamente una creación de él, hasta que un arqueólogo de nombre Schliemann dijo, no, yo creo que es verdad que Troya existe. Y fue a descubrir, creo que es en Turquía, donde existía esta ciudad, y encontró la Troya antigua. Entonces, así como existió la Troya antigua, muy probable que buena parte de lo que nos cuenta la Torá, tanto como el pasaje por Egipto, como la conquista de Canaán, realmente tenga un reflejo histórico. Entonces, claro, lo que yo trato de hacer es un puente entre la Torá y luego entro en el Nuevo Testamento, porque luego tengo la mitad del libro, más de la mitad del libro, se dedica a estudiar el cristianismo primitivo. Usted sabe que nosotros teníamos latín y traducíamos la Eneida, la Ilíada y la Odisea en aquellos momentos, y nuestro profesor nos decía justamente eso, ¿no? Que esos cuentos tienen un valor histórico, indudablemente, sí. y un origen sí, histórico. Se pensaba que Troya era una invención y realmente fue descubierta. Eso mismo, así es.
Sí, nosotros, y dígame, en el cristianismo ya tenemos muchos más elementos, en la medida que va pasando el tiempo. Cuando más nos acercamos a la actualidad, más referencias históricas tenemos, pero hoy un tema muy interesante que se estudia es el Jesús histórico. claro, y eso quería hay de claro, historia de justamente, Jesús y qué se puede extraer a partir de los evangelios, qué se puede decir que es historia. claro. Y hay muchos estudiosos que trabajan sobre los evangelios, sobre los libros de Flavio Josefo y llegan a conclusiones sobre qué hay de historia efectiva en los mismos. Claro, ¿y quién fue Jesús? Díganos usted. No, mira, Jesús fue un 100% judío, y lo que hay que estudiar de Jesús son las escuelas judías de la época. Para entender a Jesús hay que estudiar, había varias escuelas judías. Esas escuelas seguían algunas ideas y algunos lineamientos diferentes. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los esenios, estaban los celotes. Y Jesús junta dos escuelas. Por un lado es fariseo porque conocía bien las escrituras y creía mucho en las profecías que se trabajaron en el exilio, que eran los profetas en el exilio, luego de la Torá, luego del Pentateuco, comenzaron a escribir sobre el retorno a Israel, y Jesús creía en las profecías que hablaban de un Mesías, de un Mesías y del reino de Dios. Pero por otro lado, lo que lo hace diferente a Jesús es que tuvo contacto con los esenios. Los esenios eran, recientemente, hace 40, 50 años, se encontraron los rollos del Mar Muerto, en realidad hace 70 años. Los rollos del Mar Muerto son escritos de esta escuela judía, que eran los esenios, que vivían de forma aislada, en cuevas, en lugares, y tenían una vida muy santificada. Y donde los principios eran muy espirituales. Casi una secta, Dani. Una secta que ponderaba la humildad, el amor al prójimo. Y Jesús, probablemente por intermedio de Juan el Bautista, tuvo acceso a estos conocimientos, y esto lo hace diferente, porque cuenta lo que cuentan los fariseos, la profecía del Mesías que va a llegar, del reino de Dios, pero también trae los principios éticos de los esenios, que son completamente diferentes a lo que la mayoría de la población judía del momento tenía. Y esos principios de la humildad, de dar la otra mejilla, de tener una vida espiritual, son los que el cristianismo primitivo toma a partir de Pablo de Tarso, que es otro de los personajes del libro. También, claro, y vamos a decir, como dice aquí, que el cristianismo no se impuso de la noche a la mañana como pensamos habitualmente, ¿no? Y ahora... 400 años. Claro. Eso 400 años, pero es muy interesante cómo va... ¿Por qué se impone el cristianismo? No hay que olvidarse que el judaísmo es casi destruido. Claro. Probablemente mitad de los judíos mueren en la guerra con Roma, cuando el segundo templo es destruido. Entonces, esto le da más fuerza a los cristianos que sobrevivieron a difundir sus ideas. Pero es todo a través de Pablo de Tarso, que consigue convencer a los apóstoles de Jerusalén a llevar la idea del Mesías a personas que no tenían que convertirse en judíos. Originalmente, los apóstoles, los 12 apóstoles, para que alguien fuera cristiano, era cristiano judío. Tenía que convertirse, tenía que hacer la circuncisión, tenía que seguir las reglas judías para poder ser cristiano y judío. Pablo los convence a los apóstoles y les dice: miren, creo que deberíamos hacer esto. Al principio lo aceptan, después lo reniegan, pero él comienza un movimiento diferente. Lamentablemente no vamos a poder toda la hora hablar del tema, porque tengo 2 entrevistas más pautadas,
pero lo que sí es cierto es que este tipo de aproximaciones, este tipo de encuentros hace que a uno le despierten un interés increíble. Yo estoy segura que la audiencia está diciendo, bueno, ¿por qué no leo Biblia? Que va a ser presentada el 8 de mayo allí en la sala, en la Feria Internacional del Libro, que se ha convertido en un evento realmente internacional. Ya está disponible en todas las mejores librerías del país. Ah, ya está. Ya está disponible. Salió bueno, editado por Planeta. A partir del 1 de abril lo pueden encontrar online en todas las mejores librerías. Ya está el libro. Muy bien, nos da muchísimas Vamos a hacer ganas. la presentación en la Feria del Libro, pero el libro ya está disponible. Me encantaría llegarme y felicitarlos. Vos sabés, Alex, que te acompañamos siempre con todo lo que nos mandás, Sería toda la fantástico. información. Falta mucho tiempo, no creo que nadie quiera agendar desde ahora, pero si hay alguno, de alguna persona que es previsora, el 8 de mayo, agéndeselo a la tarde, a las 4 de la tarde, en la sala Rodolfo Walsh. Y me encanta que nos hayan dado esa sala, la Rodolfo Walsh, nada menos. Lógico, emblemática, por ¿no? supuesto que sí. Y entonces, bueno, decir que esta Biblia vuelve al debate histórico, ¿no? Es un libro que investiga, evidentemente, donde hay detalles detrás de los relatos más conocidos que nosotros, obviamente, vamos a desasnarnos leyendo Biblia. Lo quiero leer, por supuesto. Yo les agradezco muchísimo el tiempo que se han tomado para nosotros. Okay. Y un gusto. A ver, ¿en qué lugar de Brasil estás? Vivo en Campinas, en a 100 kilómetros de San Pablo. Ah, muy bien. Campinas es una ciudad conocida por su universidad. Vivo aquí hace 30 años. Muy bien. Pero va a venir para la Feria del Libro. Bueno, muy y la primera semana de mayo vamos a estar brindando y paseando por muchos lados para difundir la palabra de la palabra. La palabra, perfecto. Bueno, voy a ver si me engancho en algún brindis. Vamos a ver si nos puedo acompañar. Ha sido un placer, entonces. Desde Ayesa, entonces, estamos con esta comunicación. Gracias. Chao, chao. Gracias.